General Motors o General Motors una vez dominó el mundo. Ahora su nombre es chatarra. No era solo una compañía de autos, era Estados Unidos sobre ruedas, generando empleos y orgullo. Detrás del brillo y la carrocería, la herrumbre ya estaba presente. Cómo el fabricante de autos más poderoso perdió el control de su marca y futuro. En este episodio de El Show de Infografías, exploramos por qué General Motors fracasó. ¿Cómo pasó General Motors de liderar la industria a la bancarrota? En 2005, sus ganancias cayeron casi 90%. En 2007, la cuota de mercado de General Motors bajó al 23%. Y 2 años después al 19%, su nivel más bajo histórico. Parecía que General Motors se acomodó demasiado con su éxito. Los ejecutivos veían las altas ventas de Cadillacs y Chevys en los años 50 y 60, luego se relajaron y se echaron atrás. Esa arrogancia se formó tras décadas de dominio. General Motors fue fundada en 1908 en Flint, Michigan. Eventualmente se convirtió en una de las marcas de autos estadounidenses más icónicas y en una de las marcas más reconocidas en general. General Motors fue sumamente importante. Llegó a emplear a 1 de cada 200 estadounidenses. Los ingresos de la empresa eran el 3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Cuando General Motors dijo: "Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos", no exageraban. La empresa fabricaba Chevrolets, Cadillacs y Buicks, famosos autos clásicos musculosos estadounidenses. Si creemos en las películas, ahí concibieron a la mayoría de los baby boomers. En los años 50, General Motors tenía el 46% del mercado en Estados Unidos. La empresa dominaba la fabricación de autos en Estados Unidos. General Motors no solo era grande, también pionera. En 1939, General Motors presentó el primer auto con transmisión automática hidromática, dirección asistida, frenos de potencia y suspensión independiente. Los primeros autos que podías estacionar sin esfuerzo en los brazos. Fue la primera automotriz en actualizar características y diseño de sus modelos casi cada año. Esto llevó a los estadounidenses a cambiar sus autos cada pocos años para no quedarse atrás. Esta tendencia también contribuyó a la caída de General Motors, pero hablaremos de eso más adelante. El mercado automotriz estadounidense cambió y surgieron nuevas preferencias. Subieron los precios de la gasolina, la industria seguía innovando y General Motors no hacía mucho. Así que el primer gran problema con General Motors, los autos en sí. El embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en 1973 y 74, fue el comienzo de los verdaderos problemas de la marca. Y no solo porque aumentó los precios de la gasolina. Esto generó una conciencia repentina sobre el problema de depender mucho de la gasolina y el petróleo extranjero en Estados Unidos. En 1975 se promulgaron las normas de economía promedio de combustible corporativo, conocidas como Corporate Average Fuel Economy, por sus siglas en inglés, como respuesta, para disminuir autos de alto consumo y dependencia del petróleo extranjero. El gobierno de Estados Unidos exigió a los fabricantes de autos cumplir con objetivos específicos de millas por galón y reducir el consumo de energía. Todo mientras disminuían las emisiones para proteger el planeta y los pulmones de las personas. General Motors estaba lejos de los nuevos objetivos y debía llegar a 18 millas por galón en 1978, a solo 3 años. Hoy eso quizá no suene tan mal. En 2020, el promedio de economía de combustible de vehículos nuevos era de 25 millas por galón. En ese tiempo, los autos estadounidenses consumían mucha gasolina. Un Cadillac solo lograba 14 millas por galón en carretera, y Buick o Pontiac no mejoraban mucho. Cumplir ese nuevo estándar implicaría rediseñar casi todo bajo el cofre. Mientras tanto, autos internacionales exitosos como el Toyota Corolla ya superaban las 30 millas por galón en carretera. Mientras los conductores estadounidenses hacían largas filas en gasolineras, los precios subían por el embargo petrolero. Nadie quería cargar gasolina tan seguido y ver cómo su dinero desaparecía. Las ventas de autos de General Motors cayeron de inmediato. En 1973, la empresa despidió a 86,000 empleados, 38,000 de forma definitiva. Fue cerca del 6% de su personal que se fue casi de inmediato. En el primer trimestre de 1974, las ventas cayeron 206% frente al año anterior. En menos de un año, General Motors dejó de ser la corporación industrial más rentable de Estados Unidos y fue reemplazada por Exxon, que obtenía grandes ganancias con la gasolina. Para reducir la cantidad de autos grandes sin vender que tenían en espera, General Motors decidió convertir más producción a sus modelos más pequeños, que seguían siendo populares. Eso nunca fue parte del modelo de negocios ni de la reputación de General Motors entre fabricantes de autos. Así que, aun con esta transición, seguía fabricando menos autos pequeños que Ford.
Se levantó el embargo petrolero y las ventas de General Motors mejoraron algo. En 1975, las ventas de la compañía subieron solo 14% porque General Motors no resolvió su problema principal. La era de los autos musculosos enormes había terminado. Los consumidores estadounidenses querían algo diferente y General Motors no estaba escuchando. En los años 70 y 80, los fabricantes de autos japoneses tuvieron gran éxito internacional. Toyota, Honda, Nissan y otras compañías producían justo los autos que la gente necesitaba. Con altos precios del petróleo y más urbanización, los autos compactos y ahorradores de combustible ganaban popularidad. Mientras tanto, General Motors se aferró a su filosofía de que más grande es mejor mucho después de que los conductores estadounidenses ya habían cambiado. Algunos aún tenían un Camaro o auto musculoso en el garaje y lo usaban los fines de semana. Pero esos vehículos se volvían cada vez más imprácticos para el uso diario desde 1993. C&R, la analista automotriz Marianne Keller, dijo que General Motors mostraba una resistencia casi patológica a los cambios en la vida y valores estadounidenses, y cómo esos cambios podrían traducirse en compras de automóviles. La gente quería camionetas, minivans y SUVs compactas, autos que se vieran modernos y se sintieran eficientes, con diseños más elegantes, mejores características y tecnología más inteligente. Irónicamente, General Motors creó ese deseo de novedad, pero ahora no podía seguirle el ritmo. En ningún lugar es más evidente la falta de visión de General Motors que en el colapso de su marca de lujo de nivel medio, Buick. En 1984, General Motors vendió casi 1 millón de Buicks en el país. Para 2005, con una población aún mayor a la que vender, esa cifra había caído a solo 282,000, una caída del 70%. Buick, antes muy conocida, tuvo la mayor caída en ventas de autos en Estados Unidos, en parte porque sus diseños eran anticuados y obsoletos. Ni siquiera empezaron a ofrecer 2002. Los fabricantes de autos extranjeros ya le habían estado ganando a General Motors durante años en autos pequeños y eficientes en combustible. A finales de los 80, Lexus e Infiniti, divisiones de lujo de Toyota y Nissan, entraron al mercado premium de General Motors, afectando su imagen de lujo. Otras marcas de lujo internacionales como BMW también crecían en popularidad. Desafortunadamente, General Motors seguía estando dormido al volante. A mediados de los años 80, firmas de investigación como Vista Group estaban advirtiendo a General Motors que sus rivales europeos y japoneses estaban a punto de dejarlos atrás. El informe señalaba que General Motors necesitaba fabricar menos autos, pero más lujosos, con un manejo más suave y diseños más elegantes. El informe de Vista Group pinta un futuro casi apocalíptico para General Motors, diciendo que se oyen armaduras pesadas en los suburbios, en lo que podría ser el último asalto a la fortaleza de General Motors, el mercado de autos de lujo. Toyota y Honda están en las puertas del castillo, a punto de gritar. No sabemos qué más pudieron hacer esas firmas para advertir a General Motors. Y la respuesta de la compañía. Dan Gorel, ex vicepresidente de Strategic Vision, empresa de investigación que trabajaba para General Motors, comentó: "Recuerdo que un ejecutivo de General Motors me dijo que nunca les preocupó Buick. Al envejecer y tener más dinero, la gente engordaba y compraba Buicks para sentarse. No fue la estrategia sólida que los ejecutivos de General Motors esperaban". Lo que nos lleva al siguiente problema básico de la empresa. Todo su modelo de negocio contribuyó a su colapso. Primero, hay una desconexión total entre la administración y sus clientes, empleados, autos y todo lo que debería supervisar. Honestamente, el problema ha existido durante décadas. Una ejecutiva de finanzas que renunció por pura frustración en 1987, Nancy Rotering, explicó: "La actitud en la sede era: somos General Motors, lo sabemos todo, no necesitamos cambiar". Cuando decimos que los ejecutivos estaban desconectados del resto de la empresa, lo decimos literalmente. En la sede de General Motors en Detroit, los ejecutivos trabajaban en el piso 14, separados por puertas electrónicas dobles del resto de la empresa. Contaban con estacionamiento privado en el sótano con acceso directo al piso ejecutivo. Las comidas se hacían en comedores privados. Ni hablar de los clientes, rara vez interactuaban siquiera con sus propios distribuidores. Personas que estarían bien posicionadas para informarles sobre las preferencias y aversiones de los clientes. Así que, mientras la empresa se hundía financieramente, ellos seguían completamente desconectados de los problemas existentes y de las posibles soluciones. Lamentablemente, una solución lógica parecía fuera del alcance para General Motors, ya que en tiempos difíciles, la mayoría de las empresas reducen costos. Pero General Motors no podía hacerlo porque muchos de los costos de la empresa eran fijos. General Motors era, por mucho, el mayor de los 3 grandes fabricantes de autos. En 2005, aún tenía unos 335,000 empleados, mucho más que los 30,000 de Ford, incluso tras décadas de despidos.
En su apogeo, la fuerza laboral global de General Motors pasó de 80,000 CMBs. Cuando el mercado automotriz de Estados Unidos cayó en 2005, General Motors fue la más afectada. Sus grandes planes de pensiones y costos médicos para jubilados eran mucho mayores que los de la competencia. Por los contratos sindicales estrictos, cerrar plantas no ahorraba tanto como debería. El problema venía desde los años 70 y 80, cuando bajaron las ventas y General Motors buscó reducir la empresa. Los trabajadores automotrices rechazaron renegociar los beneficios de salud para miembros actuales y casi 40,000 jubilados. Solo esos beneficios sumaban unos $1,200 al costo de cada auto, fabricado por General Motors. Tras perder $4,000 millones en 2005, General Motors anunció recortar 30,000 empleos y cerrar 9 plantas en Norteamérica para 2008, pero el Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos, o Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos, tenía cláusulas de seguridad laboral en sus contratos, lo que significaba que los trabajadores despedidos aún recibían pago parcial y beneficios por un tiempo. General Motors seguía perdiendo dinero aún al reducir su tamaño. Al preguntarles a los representantes sindicales en qué debería enfocarse General Motors, el presidente local del Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos, Miguel Rourke, dijo que deben diseñar autos que se vendan, lo cual es justo. Dejando de lado los contratos sindicales, el propio modelo de negocio de General Motors era un desastre. Un exalumno de la NBA de Harvard señaló que el modelo está fragmentado y descentralizado. Diferentes departamentos y marcas usaban sistemas y procesos completamente distintos para realizar sus tareas diarias. Esto abarcaba tareas como presentar informes de gastos, pagar proveedores y dar de alta empleados. Así que, aunque General Motors estaba pagando los costos de ser una empresa increíblemente grande, no estaba aprovechando las economías de escala tanto como podría haberlo hecho. Cada marca tenía contratos individuales para servicios y materiales indirectos. En cambio, cuando General Motors intentó cambiar esta cultura empresarial, consolidando las operaciones administrativas, la mayoría de las unidades de negocio no quiso hacerlo. Eso impactó mucho la rentabilidad de General Motors. En 2014, sus ganancias antes de intereses e impuestos, o ganancias antes de intereses e impuestos, fueron alrededor del 8%. El ganancias antes de intereses e impuestos de Toyota fue del 15%. Esto también redujo los fondos para diseño e innovación, perpetuando el problema de autos anticuados e ineficientes que no atraían a la mayoría de los consumidores. Sin mencionar que el modelo de negocio que originalmente funcionó bien para General Motors terminó volviéndose en su contra, ya que la empresa tuvo que hacerse más pequeña y eficiente frente a cada vez más competidores. General Motors antes se enorgullecía de tener varias marcas para distintos consumidores. Alfred Sloan, líder de 1912 a 1956, buscaba que General Motors tuviera autos para todos los bolsillos y necesidades. Un ejecutivo describió las marcas así: Chevrolet para la gente común, Pontiac para los pobres orgullosos, Oldsmobile para los discretos cómodos, Buick para quienes aspiran a más y Cadillac para los ricos. Cada marca atraía a un segmento distinto, aumentando la saturación de mercado de la empresa. Por eso, en los años 50, más de la mitad de los autos en las carreteras de Estados Unidos eran de General Motors. Con la competencia y cambios en gustos de los consumidores, la empresa tuvo que reducir y modificar sus autos para atraerlos. Las ventas de autos de una división suelen canibalizar a otras. General Motors también tenía un fabricante interno de autopartes. La estrategia de la empresa era lograr una integración vertical total. Así que no solo los clientes satisfacían todas sus necesidades de autos para cada persona y propósito en General Motors, sino que también obtenían todas sus piezas y refacciones de la misma empresa. Pero la mayoría de los competidores había empezado a subcontratar sus piezas a contratos desde la década de 1970. La competencia por contratos permitía que empresas como Toyota obtuvieran piezas más baratas y de calidad igual o mejor que las de General Motors. General Motors no adoptó esta estrategia hasta 1999, cuando separó su fabricante de piezas, Delphi, en una empresa independiente y finalmente empezó a buscar fabricantes de piezas más baratos a nivel mundial. Esto resumía el mayor problema de General Motors: perdió competitividad. La empresa ignoró las tendencias del mercado y los cambios industriales, reaccionando años o incluso décadas tarde. Por último, General Motors ha tenido escándalos por defectos en sus vehículos, afectando su reputación. Ante la llegada de autos de tracción delantera extranjeros que superaban a fabricantes estadounidenses, General Motors decidió crear su propia versión. Iban a atender la demanda de los consumidores. A finales de los 70, General Motors lanzó el proyecto X-Car,
un desastre tan grande que el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir. Los X-Cars se crearon rápidamente para revertir la caída de cuota de mercado de General Motors. Serían entregados a 4 marcas de General Motors: Chevrolet, Oldsmobile, Buick y Pontiac, con distintos nombres. Como el auto se compartiría entre 4 divisiones y necesitaba llegar rápido al mercado, General Motors decidió que esas divisiones debían colaborar en su diseño e ingeniería. Aunque el trabajo en equipo suena bien en teoría, cualquiera que haya hecho un proyecto en grupo con personas con las que nunca ha trabajado antes puede dar fe de que las cosas no siempre salen como se planean. Cuando Pontiac está construyendo la suspensión trasera y Chevrolet la delantera, puede que no encajen tan bien. Curiosamente, probar un auto de diseño y construcción totalmente nuevos en poco tiempo no resultó bien. Al principio, parecía un éxito. Los críticos le dieron reseñas excelentes al modelo X-Body, pero los modelos que estaban probando eran ensamblados a mano, no eran de producción, y General Motors se había esmerado en perfeccionarlos. Los clientes no tuvieron tanta suerte. Por eso el X-Body logró ventas excelentes en su lanzamiento. Finalmente, un auto estadounidense capaz de competir globalmente. El Chevrolet Citation X-Body vendió 80,000 unidades en 1980. Las cosas empeoraron rápido. En el primer año, los conductores notaron óxido en sus autos nuevos. Los interiores empezaron a desmoronarse. Los tornillos caían, los acabados se soltaban durante el viaje y los compradores dudaban de la seguridad de sus autos. El motivo de la demanda del gobierno de Estados Unidos fue una falla en los frenos. Los acabados pueden esperar, pero los frenos deben funcionar. Lamentablemente, en muchos autos de la serie X de General Motors, los frenos no funcionaban porque los diseñaron apresuradamente. Eso solía hacer que las ruedas traseras se bloquearan, especialmente al frenar brusco o repentinamente. Esto llevó a miles de quejas, sin mencionar accidentes e incluso muertes en la carretera. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, o Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, presionó a General Motors para que emitiera un retiro del mercado. General Motors evitó asumir responsabilidad, actuando de forma infantil y negándose a reconocer y atender el problema. Tras mucha presión, hicieron un retiro discreto y voluntario de casi 47,000 autos vendidos para intentar arreglar los frenos. En 1983 hubo un segundo retiro voluntario, pero para entonces tanto los consumidores como el gobierno de Estados Unidos ya estaban hartos. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra General Motors por, ya sabes, causar indirectamente la muerte de al menos cientos de estadounidenses y lesiones a muchos más. Para 1987, General Motors logró que se desestimara la demanda. Pero las numerosas quejas, junto con la demanda del gobierno, pusieron una presión irreversible no solo sobre los modelos X-Body, sino sobre la empresa misma. Resulta que a la gente le gustan los autos con frenos funcionales. Los defectos, la demanda y la mala gestión de General Motors aceleraron el colapso del gigante automotriz. Y lamentablemente, ese no sería el último escándalo para los autos de General Motors. En 2014, se reveló que no solo varios modelos de autos de General Motors tenían interruptores de encendido defectuosos, sino que la compañía en realidad lo había encubierto. El encubrimiento corporativo llevó a al menos 120 muertes de consumidores de General Motors. Esto ocurrió después de que la compañía recibió $495,000 millones del gobierno de Estados Unidos mediante el Programa de Alivio para Activos en Problemas, en 2008. Formó parte de un rescate de $80,000 millones a la industria automotriz de Estados Unidos, donde General Motors obtuvo la mayor ayuda, aunque sí salvó alrededor de 15 millones de empleos según el Centro de Investigación Automotriz. También le costó mucho a los contribuyentes. Cuando el gobierno de Estados Unidos vendió las acciones adquiridas para el rescate, aún tenía una pérdida de $112,000 millones. Que General Motors cometiera errores graves tras ser rescatada por el público dañó su percepción y reputación. Sin embargo, para ser justos, la directora ejecutiva relativamente nueva de la empresa, Mary Barra, manejó el escándalo público relativamente bien, al grado de que General Motors pudo recuperarse y experimentar ventas récord entre 2014 y 2016. Puede que no todo esté perdido hasta 2024. El presidente de General Motors, Mark Reuss, presentó la estrategia Ganar con Simplicidad. Busca resolver varias ineficiencias de General Motors, sobre todo quitando más de 2,700 piezas únicas de sus vehículos. Según Reuss, esto hará más eficiente la cadena de suministro, agilizará la fabricación y bajará los costos. En el tercer trimestre de 2025, General Motors superó ampliamente las expectativas de ganancias de Wall Street. La empresa tuvo ingresos de $49,000 millones en el tercer trimestre, superando la estimación de $453,000 millones en ganancias de los analistas. El ganancias antes de intereses e impuestos ajustado
que se esperaba que estuviera entre 10.000 millones y 125.000 millones de dólares, se elevó a entre 12 y 13.000 millones de dólares, terminó en la parte alta de la estimación. Pero el panorama a largo plazo para General Motors no es favorable. La compañía superó expectativas solo porque los analistas esperaban mayores efectos negativos de aranceles y recortes en vehículos eléctricos. En realidad, los ingresos de General Motors en el tercer trimestre se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, y las ganancias netas se desplomaron un 57%, bajando a 13.000 millones de dólares. Esto ocurre después de una década en la que General Motors ha estado reduciéndose continuamente. En 2017, General Motors vendió su división europea, transfiriendo Opel y Vauxhall al grupo Peugeot Société Anonyme de Francia. Los fabricantes de Peugeot y Citroën, defensores del desempeño de General Motors, argumentan que la caída de las ganancias no es tan grave como parece. Se debe a fuertes cargos tras la retirada de la compañía de los vehículos eléctricos, ocasionada por cambios regulatorios, con la Agencia de Protección Ambiental relajando emisiones y eliminando créditos fiscales para autos eléctricos. General Motors espera recibir un golpe de 16.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. General Motors, en realidad, había estado liderando la iniciativa para electrificar su flota, inspirado por el éxito de fabricantes rivales de vehículos eléctricos y motivado por los crecientes incentivos globales para un transporte más ecológico. Ahora es quien más puede perder, y sus problemas de retiro del mercado continúan. En abril de 2025, General Motors retiró más de 721.000 SUV y camionetas a nivel mundial. Estos autos tenían posibles problemas en el motor que podían provocar una pérdida total de potencia. Como era de esperarse, esto provocó accidentes, así que General Motors tuvo que retirar varios modelos de autos fabricados entre 2021 y 2024. Suponemos que esto es mejor que antes, cuando se encubrían las cosas y no había retiro, pero sigue sin ser ideal. La caída de General Motors demuestra que hasta los grandes pueden caer. Otro ícono de Estados Unidos enfrenta lo mismo. Mira la verdadera razón por la que McDonald's está fracasando para ver por qué los arcos dorados están empezando a perder su brillo, o haz clic en este video en su lugar.